IMG001, ¿alguna vez has sentido que has soportado demasiado, no por debilidad ni por falta de opciones, sino por una especie de compromiso invisible con aquello que nadie más sostenía? Tú mantuviste lo que nadie veía, mantuviste la calma cuando otros gritaban, ofreciste presencia incluso cuando todo dentro de ti quería rendirse. IMG002. Hay dolores que nadie percibe y por eso nunca son reconocidos. Son aquellos que has vivido en silencio, no porque fueran pequeños, sino porque eran demasiado grandes para ser explicados. K. Jung decía que hay una fuerza que habita en el inconsciente. IMG003. Ella registra todo lo que el mundo ignora, las emociones que ocultaste para no preocupar a nadie, las decisiones que tomaste por amor y que nadie entendió, las palabras que tragaste para mantener la paz. Estos gestos no se pierden, no desaparecen en el vacío. IMG004. Se acumulan no con peso, sino con potencia silenciosa. Solo que el mundo no sabe mirar lo invisible. Aplaude lo que se muestra, valora a quien se impone, a quien se exhibe, a quien exige. Y tú te quedaste callado porque sabías en el fondo que lo que era verdadero no necesitaba público. IMG005. Pero hay una pregunta que te ronda. ¿Valió la pena todo esto? ¿Fue una tontería soportar en silencio? ¿Fue un error callar el dolor, tragarte el orgullo, ofrecer amor sin esperar nada a cambio? Carl Jung decía que el universo tiene una métrica simbólica. IMG006, aquello que se vive con verdad, aunque no sea reconocido, aunque no tenga testigos, acaba volviendo, no como un trofeo, sino como una corrección silenciosa de la vida. Porque hay una justicia que no llega en el tiempo del ego, llega en el tiempo del alma. IMG007, y lo que has vivido con alma permanece activo en el tejido invisible de la existencia. Se mueve, se reorganiza, crea caminos que nadie ve, pero que, más pronto o más tarde, te encontrarán. Por eso este vídeo es un llamado, un espacio de escucha para quien se ha cansado de ser fuerte, para quien ha dolido demasiado sin poder decirlo, para quien piensa que todo lo que ha soportado ha sido inútil. IMG008. Quizás lo que viviste en silencio fue precisamente lo que más te acercó a tu centro, a tu verdadero valor, a tu integridad más íntima. Y tal vez el universo, que también se comunica sin palabras, esté esperando el momento adecuado para devolver no lo que se perdió, sino lo que estaba siendo gestado. IMG009. Porque el universo no olvida lo que se ha vivido con verdad. Él solo responde cuando su alma está lista para recibir. Hay un tipo de dolor que no se percibe, no aparece en exámenes, no tiene un nombre en los diagnósticos y rara vez despierta compasión en los demás. Es un dolor que sientes en soledad, incluso rodeado de gente, un agotamiento que no tiene explicación médica, una tristeza que nadie toma en serio, una sensación de cargar con el peso del mundo sin saber exactamente por qué. IMG010. Carl Jung observa que el sufrimiento más profundo del alma muchas veces no proviene de lo que nos ha ocurrido, sino de lo que ha sido ignorado, invalidado, negado. Y el dolor invisible es precisamente eso, una experiencia real, legítima, pero que no encuentra eco en el mundo exterior. Quizás has aprendido a sonreír para ser aceptado, a tragarte el llanto para no incomodar, a callar tus propias necesidades para mantener el orden de las cosas. IMG011. Y cada vez que hacías eso, una parte de ti se alejaba del centro, de tu eje más verdadero. El problema es que el mundo moderno mide todo en función del rendimiento. Si funcionas, trabajas, sonríes, todo está bien.
Pero lo que nadie ve son las noches en que no dormiste, las veces que te rompiste por dentro para mantener a los demás enteros. Las pequeñas muertes emocionales que has ido acumulando una a una solo para seguir siendo fuerte. Im. G. 012. Jung decía que el inconsciente es como un espejo silencioso. Refleja todo lo que no pudo ser dicho, todo lo que se ha vivido interiormente sin posibilidad de expresión. Y más temprano o más tarde, ese dolor invisible comienza a manifestarse en el cuerpo, en el humor, en las relaciones, en el cansancio inexplicable, en la falta de sentido. Pero hay algo que nadie te ha contado. Ese dolor que escondiste del mundo es visto por tu alma y por el propio universo, que no funciona solo con lógica, sino con simbolismo. Nada de lo que viviste en silencio fue en vano. Im. G. Sendero 13. Las veces que te callaste para no herir los momentos en que cediste, incluso estando al límite, las heridas que nadie reconoció, pero que tú enfrentaste solo, noche tras noche. Todo eso está registrado, no en papel, sino en un camino invisible que conecta todas las cosas. Jung creía que este camino simbólico no juzga, sino que equilibra, observa, reorganiza y cuando llega el momento adecuado, restituye. Por eso si sientes que todo lo que has soportado ha sido inútil, que nadie te ha reconocido de verdad, que tus dolores han sido ignorados, respira. Im. G. 014. Lo que es invisible a los ojos del mundo es sagrado a los ojos del alma. Y el universo, ese campo vivo, simbólico y sensible, no olvida lo que has vivido en silencio. Solo espera el momento en que tu curación sea también tu recompensa. Vivimos en una época que valora el ruido. Quien grita más es escuchado, quien aparece más es admirado, quien impone presencia es aplaudido. Pero hay una fuerza que no se manifiesta así. Funciona en silencio. Carl Jung entendía el silencio no como vacío, sino como potencia. Decía que hay procesos psíquicos que solo ocurren cuando todo se calla y que hay verdades interiores que no pueden ser dichas, solo pueden ser sostenidas. Es en este tipo de silencio donde has vivido muchas de tus mayores penas. No gritaste, no lloraste, no te vengaste. Simplemente te quedaste con el dolor clavado en el pecho, con la verdad atrapada en la garganta, con el deseo de huir dominado por la responsabilidad de continuar. Pero el silencio que te habita no es un espacio vacío, es un territorio sagrado. Es ahí donde reconstruiste lo que otros rompieron. Allí donde hablaste con tus heridas cuando nadie escuchaba. Allí donde aprendiste a protegerte sin endurecerte. Jung decía que el inconsciente se revela en símbolos y el silencio es uno de los más potentes porque en él habita todo lo que no se ha dicho, pero, aún así, moldeó quién te has convertido. Es en el silencio donde el alma comienza a hablar. Por eso, sin palabras, te volviste cada vez más profundo, más sensible, más íntegro. Solo que el mundo no entiende esto. Interpreta tu silencio como debilidad, indiferencia, frialdad. Y quizás hayas sido juzgado por eso, por no explicarte, por no defenderte, por no justificarte. Pero hay un tipo de fuerza que no necesita anunciarse. Se manifiesta en la calma de quien ya ha visto demasiado, en la firmeza de quien no necesita probar nada, en la dignidad silenciosa de quien sabe su propio valor, incluso cuando nadie más lo reconoce. Este silencio no es ausencia, es madurez. Es el alma diciendo, no necesito ganar la guerra, solo necesito mantener mi paz. Y es en este espacio interno, silencioso y verdadero, que el universo comienza a reorganizar las respuestas.
no para recompensarte con aplausos, sino para devolver la coherencia, la armonía, el encuentro con lo que tiene sentido. Porque el universo no responde a gritos, responde a la vibración real del alma. Y cuando esta vibración es silenciosa, íntegra y constante, se vuelve imposible de ignorar. El silencio que has mantenido ha sido tu fortaleza y es a través de él que la vida poco a poco comienza a devolverte todo aquello que parecía perdido. Pocas cosas duelen tanto como vivir con verdad y aún así sentirse rodeado de injusticia. Actúas con honestidad, cumples tu palabra, ofreces lo que puedes, no pisoteas a nadie. Sin embargo, parece que el mundo sonríe a quien manipula y finge. Carl Jung conocía bien este sentimiento. Él decía que al inicio del camino hacia la individuación, la vida puede parecer cruel, porque cuanto más te alineas con tu alma, más comienzas a ver el desajuste del mundo. Empiezas a ver lo falso donde antes veías belleza, a sentir incomodidad donde antes había confort. Y lo peor, te das cuenta de que quien manipula triunfa, quien complace vence, quien grita conquista, y tú que has permanecido en silencio, que has sostenido tu verdad, que has evitado herir, sigues siendo ignorado. Pero Jung enseñaba que la realidad visible es solo una parte del juego. Existe una dinámica simbólica más profunda, donde la vida se mueve por otros criterios. En el plano del alma, lo que importa no es la apariencia, sino la coherencia. Y todo aquello que se conquista en disonancia con el propio centro tiene un precio. Por fuera el mentiroso puede ganar, pero por dentro se desintegra, pierde el sueño, la paz pierde a sí mismo. Quien sostiene la verdad, aunque sea en el dolor, en la pérdida o en la ausencia de aplausos, va ganando algo que el mundo no puede quitarle: dignidad. Y es precisamente por eso que la vida parece injusta a corto plazo, porque no se apresura, no responde al ego, responde al alma. Y el alma tiene un tempo diferente, más lento, más profundo, más silencioso, pero también mucho más real. Jung decía que lo que es verdadero en nosotros no necesita escaparate, permanece, resiste, se convierte en raíz. Así que cuando todo parezca injusto, cuando los atajos de los demás te estallen, cuando la vida parezca premiar a quien no lo merece, recuérdate, estás jugando otro juego con otras reglas, con otra alma, y el universo que te acompaña, aunque silencioso, está registrando cada gesto. No para premiarte con trofeos, sino para devolverte en el momento adecuado aquello que solo se cosecha después de la siembra invisible, la paz de estar completo. Porque la mayor justicia no es cuando los demás te reconocen, es cuando tú, mirándote a ti mismo, sabes que has permanecido limpio en un mundo que te ofreció 1000 oportunidades para ensuciarte. En la superficie el mundo es ruidoso, injusto y caótico, pero detrás de esa apariencia hay un orden sutil, un ambiente silencioso que opera en lo más profundo del alma. Carl Jung decía que el inconsciente tiene una función compensatoria. Esto significa que todo lo que se vive de forma desequilibrada en la conciencia, tarde o temprano, será ajustado en el inconsciente. La vida busca coherencia, aunque tú no lo percibas. Por eso lo que has soportado en silencio, el dolor que nadie vio, las pérdidas que aceptaste con dignidad, no quedan olvidadas. Puede que no recibas aplausos, puede que no veas un retorno inmediato, pero el inconsciente registra todo, y no solo guarda, sino que también compensa. Cuando abres tu herida, el inconsciente registra compasión. Cuando callas por sabiduría, registra fortaleza.
Cuando eres traicionado y no te vengas, registra integridad. Y esas fuerzas, aunque invisibles, comienzan a acumularse dentro de ti como una energía viva, silenciosa, pero real. Una vibración que, como tu manera de andar, empieza a moldear cómo te mueves por el mundo. Jung creía que esta acumulación simbólica modelaba los acontecimientos futuros. Empiezas a atraer otras situaciones, otros encuentros, otros destinos. No porque lo merezcas en sentido moral, sino porque vibras en otra frecuencia psíquica. Ya no eres el mismo. Has sido transformado por el dolor que atravesaste y sobre todo por la forma en que elegiste enfrentarlo. La justicia invisible no tiene que ver con la venganza. No devuelve en la misma medida, devuelve en la medida de la conciencia. Cuanto más te alineas internamente, más comienzas a percibir que las cosas afuera tampoco son solo azar, sino coherencia profunda. Te alejas de personas que te drenan, percibes trampas antes de caer en ellas y encuentras lugares donde puedes ser quien eres sin tener que luchar por ello. Y todo esto es compensación, no un premio externo, sino un reajuste interior que se refleja en el mundo. Así que, si aún sientes que lo que viviste ha sido olvidado, recuérdate lo que enseñaba Jung. El alma no tiene prisa, pero tiene memoria. Y el inconsciente que ha guardado todo lo que atravesaste con valentía, sabe exactamente qué hacer con esa energía. Tal vez el universo no te está castigando, tal vez solo está creando el espacio ideal para devolverte con precisión todo lo que soportaste en silencio y con alma. La respuesta de la vida rara vez llega en la forma que esperamos. No llega con aplausos ni con explicaciones y casi nunca se muestra ante una audiencia. Pero un día, de forma discreta, casi imperceptible, te das cuenta de que algo ha cambiado. Aquello que antes te hería ya no duele. Lo que antes te quitaba el sueño ya no tiene el mismo peso. Y sin que nadie lo note, comienzas a volver a ti mismo. Carl Jung decía que el alma trabaja con símbolos y por eso la vida también responde de forma simbólica. No grita, susurra, no impone, invita. Te encuentras con alguien que escucha como nadie antes lo había hecho. Se abre una puerta cuando ya habías perdido la esperanza. Te sientes bien en un lugar donde antes te sentías invisible. Estas no son coincidencias, son respuestas. El universo te devuelve lo que es tuyo, no a través de la lógica, sino a través de la coherencia simbólica. Has mantenido el silencio, la vida te regala escucha. Elegiste no herir, la vida te devuelve paz. Atravesaste el dolor con verdad. La vida te ofrece relaciones auténticas, situaciones que no requieren esfuerzo para ser vividas. Jung observaba que cuando estamos alineados con el self, con nuestro centro más profundo, el mundo que nos rodea comienza a reorganizarse. No porque el mundo haya cambiado, sino porque nuestra vibración silenciosa atrae lo que resuena con ella. La respuesta de la vida, entonces, deja de ser espectáculo y se convierte en presencia. Ya no necesitas demostrar que tienes razón, ya no necesitas pedir amor. No es necesario que te justifiques porque aquello que tuviste que sostener en silencio ahora se expresa en tu presencia, en tu calma, en tu claridad, en tu ligereza. Y eso atrae nuevos paisajes, nuevas personas, nuevas sincronicidades. Jung llamaba a esto conexión con el proceso de individuación. Es cuando el universo interno y externo dejan de estar en conflicto y comienzan a danzar en sintonía. Comienzas a vivir menos por reacción y más por dirección, menos por necesidad y más por sentido. Esa es la respuesta. No es una recompensa que halaga al ego, sino una armonía que nutre al alma.
Y si sientes que nada de lo que viviste tuvo valor, observa con atención, porque la vida puede estar respondiendo en silencio. Lo que regresa a quien soportó con integridad no es solo consuelo, es libertad. Desde pequeños aprendemos a esperar justicia del mundo exterior. Esperamos reconocimiento, reparación, equilibrio. Tarde o temprano, la realidad nos decepciona porque el mundo de los hombres ni reconoce al íntegro, ni protege al sensible, y casi nunca comprende a quien se niega a dañar. Sin embargo, Carl Jung nos propone otro camino. Decía que existe una justicia que no pertenece a las estructuras sociales, sino a la estructura simbólica del alma. Esa justicia no se rige por las leyes humanas, sino por los movimientos profundos de la psique. No busca castigo, sino integración. No corrige con venganza, sino con coherencia. Cuando vives conforme a tu verdad interior, aunque el mundo no lo perciba, te vuelves completo. Esa totalidad, poco a poco, comienza a reequilibrar el entorno a tu alrededor. Dejas de atraer aquello que te hiere, porque ya no vibras en la frecuencia de la autoanulación. Dejas de repetir patrones, porque tu alma ya no tolera más lo que un día soportó en silencio. Eso es justicia, no la que grita en los tribunales, sino la que ocurre cuando tu energía, tu conciencia y tu esencia empiezan a cambiar juntas. Jung entendía que el universo simbólico no funciona con castigo ni premio, sino con sincronicidad. Te alineas internamente y lo externo comienza a responder. Dejas de perseguir ciertas cosas y éstas empiezan a encontrarte. Dejas de suplicar amor y comienzas a despertar respeto. Esta danza no ocurre por magia, sino por un profundo realineamiento, y cuando sucede, ya no importa lo que piensen los demás. Ya sabes lo que vales, ya sientes quién eres, y eso es suficiente. La justicia del alma no es visible para todos, pero es innegociable para quien ha despertado, porque no depende de testimonios. Ocurre cuando percibes en lo más profundo del pecho que nada de lo que has vivido ha sido en vano. Que cada lágrima contenida, cada silencio sostenido, cada elección difícil que te alejó de la mayoría fue, en verdad, un voto silencioso de fidelidad a tu propia alma. Y el alma, cuando es respetada, responde, devuelve paz, devuelve fuerza, devuelve lucidez. Esa es la verdadera justicia, la que no depende del mundo, la que nace desde dentro y que, una vez conquistada, nadie más puede arrebatarte. Existen personas que han pasado toda la vida sosteniendo mundos que no eran solo suyos. Han cuidado de todos, han protegido a los frágiles, han mantenido vínculos rotos y aún así han sido llamadas frías, distantes, difíciles. Es detrás de esos rostros serios, de esos cuerpos cansados y de esos largos silencios. Hay una dignidad que no grita, una integridad que no se exhibe, una fuerza que no necesita un escenario. Carl Jung decía que el camino de la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, casi siempre requiere atravesar desiertos. Te alejas de lo falso, te acercas a lo que duele, y muchas veces avanzas solo, sin garantías, sin mapas, sin promesas. Hay algo que permanece, la elección de no traicionarte a ti mismo. Cansado, te mantuviste fiel a lo que sentías. Incomprendido, elegiste no callarte para ti. Herido, no te volviste igual a quienes te marcaron. Esa dignidad es una de las expresiones más elevadas del alma humana, y no nace de aplausos, nace de la travesía, de lo que enfrentaste sin testigos, de las noches en que solo estabas tú. Tuya es la decisión de continuar. Jung veía esta postura como el marco de la madurez espiritual.
No es una rigidez moral, es una firmeza silenciosa, una conciencia tranquila, una especie de autoridad interior que nadie puede conceder. Solo puede ser conquistada. Y lo más hermoso es que esa dignidad, invisible, se irradia. Está en la mirada que acoge sin juzgar, en la escucha que no interrumpe, en la presencia que no exige, sino que sostiene. Quizás nunca hayas sido aplaudido por todo lo que superaste, pero el universo, ese camino simbólico que observa sin prisa, registró cada paso, cada renuncia, cada silencio profundo, y es eso lo que comienza a emitir su vibración. Ya no te arrastras, caminas con firmeza. No porque todo se haya vuelto fácil, sino porque no te has perdido a ti mismo. Esa es la dignidad silenciosa de quien no se ha vendido, de quien prefirió la soledad al teatro, la verdad al confort, la coherencia al aplauso. Y precisamente ese tipo de alma transforma el mundo sin necesidad de levantar la voz. Porque donde hay integridad profunda, hay una fuerza que el tiempo respeta y que el universo inevitablemente devuelve. Muchas personas pasan la vida esperando reconocimiento. Esperan una disculpa, un agradecimiento sincero, una mirada que diga, vi lo que hiciste. Pero esa mirada casi nunca llega. Carl Jung entendía que esta frustración profundiza en una expectativa que no es del alma, es del ego. El ego necesita ser visto, necesita ser validado, necesita ser nombrado. El alma. El alma solo necesita una cosa, coherencia. Puedes vivir décadas sin recibir una palabra de gratitud. Puedes entregarte por completo y aún así ser malinterpretado. Puedes dar lo mejor y aún así ser acusado de haber hecho poco. Todo esto duele, pero no destruye si tu alma sabe lo que has vivido. Jung decía que, cuando el alma tiene claridad sobre lo que hiciste con verdad, lo registra con luz. No importa si los demás entienden, no importa si alguien te defendió, no importa si hubo justicia social. Lo que importa es que fuiste fiel a lo que era correcto, no para los demás, sino para ti. Esa es la diferencia entre el reconocimiento externo y el reconocimiento interno. Uno depende de los aplausos, el otro nace del silencio. Y lo más hermoso es que como el tiempo, este reconocimiento interno comienza a reflejarse en tu postura, en la manera en que caminas, en la forma en que escuchas, en la calma que transmites, sin esfuerzo. Las personas tal vez no sepan lo que has vivido, pero sienten algo en ti que no pueden explicar. Explicar es presencia, es verdad, es integridad, y ese es el tipo de reconocimiento que realmente vale. Porque los elogios pasan, los aplausos cesan, pero la paz de estar completo, esa permanece. Cuando empiezas a vivir basándote en lo que el alma reconoce y no en lo que el mundo espera, cambias de frecuencia. Dejas de mendigar afecto, de implorar explicaciones, de correr detrás de quienes nunca te verán. Comienzas a acercarte a lo que es verdadero, a lo que te encuentras sin esfuerzo, a lo que reconoce tu alma, no tu máscara. El alma, cuando es escuchada, se convierte en guía. Y, cuando es testigo de lo que has vivido con valentía, también se convierte en la fuente de la sanación. Porque no hay remedio más poderoso que la certeza silenciosa de que fuiste fiel a ti mismo, incluso cuando el mundo entero parecía estar en tu contra. Hay algo en ti que quizás nadie haya visto, pero que, aún así, sigue brillando. Tal vez has pasado por dolores que nunca pudiste explicar. Tal vez has perdido más de lo que has contado. Tal vez has aprendido a amar con más silencio que palabras. Y tal vez, hasta hoy, nadie te haya reconocido por ello. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti permaneció firme, aún frente a la decepción, aún frente al cansancio, aún cuando todo a tu alrededor parecía no tener sentido.
Carl Jung nos enseñaba que el alma no se interesa por la apariencia, sino por la verdad, y que el universo responde no a lo que muestras, sino a lo que sostienes con coherencia, aun cuando nadie más lo entienda. Es posible que aún estés esperando algo, un regreso, un abrazo, un alivio. Pero la verdadera transformación empieza cuando comprendes que nada de lo que viviste con integridad se pierde. Todo queda registrado y la vida, esa inteligencia simbólica que actúa en silencio, encontrará el momento adecuado para devolverlo, no como premio, sino como revelación, como paz, como liberación. No necesitas esforzarte más para demostrar lo que sentiste. No hace falta que te justifiques ante quienes nunca te escucharon, ni intentar arreglar lo que ya no está en tus manos. La única lealtad que importa ahora es la que tienes contigo mismo. Y si este vídeo tocó algo profundo en ti, compártelo con quienes también viven en silencio. A veces una sola palabra llega allí donde la esperanza ya estaba cansada de esperar. Y si quieres, los comentarios están abiertos para tu historia, no para juicios, sino para presencia. Aquí cada dolor es reconocido, cada verdad es escuchada y cada acto de valentía, por pequeño que sea, tiene valor. Porque el universo no olvida lo que soportaste en silencio. Simplemente prepara el momento exacto en que todo lo que viviste con el alma regresa, no con dolor, sino con luz.